Estamos de vuelta con más información y en este segmento del programa, el más esperado por ustedes, tenemos al doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración, para que responda a todas sus preguntas, pero de antemano, doctor, celebrando esta importante noticia de los inmigrantes que van a poder tener una extensión en la renovación de sus permisos para poder seguir trabajando lo que tanto queríamos y que tanto ha afectado a nuestros inmigrantes venezolanos aquí en Estados Unidos. Bienvenido. Coméntenos un poco acerca de qué establece esta noticia, qué significa para los venezolanos y centroamericanos que están aquí en este país. Bueno, Marjorie, buenos días. Sí, vale, es una tremenda noticia porque acuérdate que todos estos meses hemos estado hablando las preguntas de las personas. Doctor, se me está venciendo mi permiso de trabajo, no me llega la renovación, ¿qué podemos hacer? Finalmente, el gobierno actuó y lo que está estableciendo es una extensión adicional a los 180 días que ya ellos habían establecido de validez cuando se vence un permiso de trabajo en ciertas categorías. Las categorías que generalmente nosotros manejamos serían personas que tienen su asilo en proceso, personas que tienen un estatus de protección temporal o TPS, personas que tienen también un ajuste de estatus en proceso. Esas serían las categorías que más manejamos nosotros aquí y que se beneficiarían de esta nueva extensión. Fíjate que el gobierno lo que está ofreciendo es una extensión de 540 días, ¿ok? Desde la fecha de vencimiento de la tarjeta de empleo, siempre y cuando la persona solicite su renovación antes de la fecha de vencimiento de esa tarjeta de empleo. Esta medida tiene vigencia tengo entendido, hasta el 27 de octubre del año que viene. Quiere decir entonces que todas las personas que su permiso de trabajo se venció, ya han pasado los 180 días, automáticamente adquieren 300, creo que son 340 días adicionales y las personas que van a realizar una renovación también se van a beneficiar de este nuevo periodo de extensión. Sí, para el momento en que se les vence la tarjeta, no han recibido una nueva. Doctor, una pregunta poniéndome en la posición del ciudadano. Según las estadísticas, 1,5 millones de personas se estaban viendo afectadas por esta situación de los retrasos, habían perdido sus trabajos. Usted sabe que aquí las cuentas no esperan por uno. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué, si se había visto tanto retraso en estos últimos meses, producto de la pandemia, no se tomó esta decisión antes? Bueno, mira, esa es una pregunta que todos nos hacemos. Sin embargo, pues el gobierno alega que fueron muchos meses en que la institución o la agencia no tenía suficientes recursos, está lo que ellos llaman understaffed, pero sí, es una muestra de un poco de cómo ciertos asuntos no se le ha tomado la atención debida en este país y efectivamente afectando a millones de familias, porque esto afecta a familias, niños, esposos que no tienen ahora un trabajo para mantener a sus niños. Y muchos de los inmigrantes que llegan a este país, o la gran mayoría de los inmigrantes, no quieren depender de ayudas sociales porque saben que eso puede afectarles sus casos. Entonces, varias personas, muchos clientes me consultan: doctor, ¿qué voy a hacer? Se me va a vencer el seguro de salud, voy a tener que recurrir a cupones de comida ahora porque no tengo de verdad un empleo, los empleadores no quieren aceptar mi tarjeta vencida y muchos ni siquiera aceptan la renovación de los 180 días. Esperemos ahora que con esta renovación, que es básicamente más de un año que se le está otorgando a las personas, puedan subsanar estos problemas. Doctor, recuerdo perfectamente mi proceso como me dijeron que tratara de no usar ayudas del gobierno porque realmente puede afectar el proceso migratorio que uno está, digamos, en espera, ¿no? Y entonces uno está entre la espada y la pared. ¿Qué hago? Necesito el dinero, busco el apoyo, busco la ayuda, me mantengo hasta donde pueda. ¿Es cierto que esto afecta, pudiese ser desencadenante de un sí o un no ante una petición? Bueno, mucho depende del tipo de ayuda que estés solicitando y de la categoría por la cual tú estás buscando establecerte permanentemente en Estados Unidos. Si estamos hablando de categorías basadas en familia, en peticiones familiares, en peticiones laborales,
entonces no tiene sentido o es dañino que tú solicites ayuda federal porque le estás demostrando al gobierno que potencial, que tú eres una persona que puede convertirse en una carga pública, tienes el potencial de convertirte en carga pública y eso es una de las razones por las cuales te pueden negar tu residencia permanente. Las personas que están solicitando por vía de ayuda humanitaria, circunstancias extraordinarias, hablemos de víctimas de violencia doméstica, personas que están solicitando asilo, el criterio es un poco más relajado porque se entienden que estas personas vienen huyendo o han pasado por situaciones bastante difíciles y están restableciendo su vida. Entonces se considera que una ayuda a estas personas no significaría que luego se convertiría en carga pública. Qué bueno, o sea, depende de cada caso. Ujú. Doctor, el Depende Servicio de cada caso. de Inmigración anunció la semana pasada la restitución de una regla que permite otorgar autorizaciones de empleo a los solicitantes de asilo cuyos casos demoran más de 6 meses en ser resueltos. ¿Qué deben hacer estas personas para obtener el beneficio? Bueno, sí, ¿te acuerdas que la administración anterior quería modificar o intentó modificar esta regla, extendiendo el tiempo de espera para que una persona con un asilo en proceso pudiese solicitar un permiso de trabajo? Esa regla decía que eran 365 días. Ahora, con el regreso de la regla de los 150 días, lo que la persona debe hacer es estar al tanto de cuándo se cumplen los 150 días desde que introdujo su caso de asilo y luego entonces enviar un formulario I-765 junto con los recaudos correspondientes a inmigración para solicitar una tarjeta de empleo por primera vez. ¿Okay? Esto ocurre con los casos en donde usted está solicitando su tarjeta de empleo por primera vez. Entonces, el tiempo de procesamiento es de 45 días aproximadamente. Perfecto. Doctor, un televidente nos escribe: soy solicitante de asilo político, pero he tenido problemas económicos y he pensado en muchas oportunidades en pedir ayuda al gobierno, pero me da miedo que afecte mi proceso, justamente de lo que estábamos hablando. Lo que estamos hablando, claro que sí. Muchas personas se han visto afectadas con este retraso de los permisos de trabajo. Bueno, sí, mira, hay ciertas ayudas que el gobierno no penaliza. Por ejemplo, si tú necesitas un seguro de salud de emergencia, muchas veces es un Medicaid, donde solamente te cubren tus gastos en caso de que tengas que usar un hospital en emergencia. Eso no tendría problema para lo que sería el considerarte una carga pública. Ahora, cupones de comida, asistencia de vivienda, eso sí se puede considerar más una carga pública, el uso de estos beneficios. Doctor, ¿la ayuda que se pidió durante la pandemia está justificada? La ayuda que se pidió durante la pandemia no va a ser a la persona, no la va a calificar como una carga pública. Okay. Así Porque que es no deberían un tener evento miedo de eso. circunstancial. Correcto. Eso fue una emergencia, una ayuda porque hubo una pandemia global y fue la manera como el gobierno quiso ayudar a las personas en este país para poder sobrevivir de esa pandemia, subsistir. Doctor, cuando uno llega a este país, uno se tiene que poner al día con tantas cosas, empezar de cero en el tema de cómo manejar, de aprenderse las reglas, las normas de tránsito, y empezamos a cometer errores. Y llega un momento en el que nos preguntamos ¿con cuántos puntos en mi licencia yo puedo estar sin que perjudique mi proceso? Nos hace la pregunta un televidente. Bueno, generalmente en los casos de manejo, ¿verdad? Accidentes de tránsito, lo que se estudia, lo que el gobierno analiza es el carácter moral de la persona, la conducta de la persona. Si la persona, por ejemplo, maneja borracho o pasadito de tragos y luego por mala suerte o por buena suerte, como lo queramos ver, la policía lo detiene, ¿ok? Esa pasadita de tragos, si es recurrente, puede tener un impacto bastante negativo en la vida migratoria de esta persona, en su caso migratorio. Estamos hablando que existen decisiones donde dicen que un bebedor recurrente
es un peligro para la sociedad de este país, es una persona que no tiene una buena conducta moral, porque tener una buena conducta moral en este país significa que tú sabes cómo te vas a conducir, sabes qué es lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Y al estar manejando ebrio es algo que es una conducta que indica que tú no respetas los principios básicos de entender cuándo puedes hacer algo y cuándo no puedes hacer algo, cuándo algo está permitido y cuándo algo está prohibido. Entonces, hay sentencias, decisiones que dicen que una persona con dos detenciones por manejar ebrio ya le afecta el carácter moral y puede impactar negativamente su aplicación migratoria, su solicitud de beneficio migratorio. Y otra que yo veo que es bastante compleja es cuando excedemos el límite de velocidad en zona escolar. A veces cuando no conocemos una zona, que no tenemos la conciencia de que está allí un colegio y que en determinadas horas hay que cumplir con eso, se nos puede pasar por alto y hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, es que lo que pasa es que cuando venimos de países donde las reglas de tránsito básicamente no se respetan, cada quien hace lo que le parece, y vienes a estas sociedades que son más organizadas, entonces sí, hay un choque cultural, un choque donde una persona que antes pasaba una luz roja y nadie la detenía, pasaba el límite de velocidad y no ocurría nada, ahora se dan cuenta que eso tiene consecuencias. Y bueno, a muchas personas les molesta porque tienen que volver a entrar por el carril, pero bueno, esa es la manera como se vive en estos países. Así es, y sobre todo cuando estamos en un proceso migratorio. Ahí sí es verdad que hay que ir por el carril. Claro, hay que ir con mucho cuidado, eso es cierto. Doctor, nos pregunta un televidente, entré por la frontera sur y me casé hace un año con una ciudadana americana. ¿Debo pedir el perdón para que ella me pueda solicitar a mí? Bueno, fíjate que dependerá si la persona entró y lo liberaron bajo palabra o le dieron algo llamado parol, un Ujú. salvoconducto, ¿ok? Ahí habría la gran diferencia. Vamos a asumir que esta persona simplemente lo liberaron bajo palabra. Sí debe entonces solicitar un perdón para luego poder acudir al país extranjero donde le corresponde, ¿verdad? Vamos a suponer que es de Chile, Perú, Venezuela. Entonces tendría que ir a uno de estos países para que el consulado entonces le apruebe o le ponga en el pasaporte su visa de residente, de inmigrante, y pueda regresar al país ya como un inmigrante legal. Doctor, ¿y cuánto tiempo dura el perdón? En aprobarse, ¿O con cuánto el, tiempo debo pedir el perdón? Bueno, mira, este es un proceso, este tipo de casos se hacen varias etapas, ¿verdad? Una vez que ya la etapa de la visa de inmigrante fue aprobada y que Ujú. el gobierno va a iniciar el trámite consular, entonces allí es cuando uno introduce la solicitud del perdón. Ese perdón se puede demorar 8 o 12 meses en ser decidido. Una vez que uno tiene esa decisión favorable, es que entonces continúa con el procesamiento consular para que finalmente se pueda agendar una entrevista con el consulado y la persona entonces, generalmente en la oficina nosotros recomendamos que salga con un mes de antelación antes de la cita para que le dé tiempo de hacerse exámenes médicos, que se los tiene que hacer con los médicos en el país donde va a ir a tener la entrevista y además también le van a tomar sus huellas allá en el consulado y para eso también hay que hacer otra cita. Doctor Guillermo, en el caso de las personas que han sido perseguidas en la frontera, ¿cómo es el proceso para que puedan volver a su país de origen y solicitar este perdón? En el proceso cuando la persona entra por la frontera y luego quiere aplicar este permiso, bueno, es algo complejo, ¿verdad? Primero la persona tiene que casarse con un ciudadano americano. Luego, si la persona está en un proceso de remoción, hay que usar algunas de las figuras que existen dentro de este proceso, como sería una pausa administrativa, una postergación de las audiencias, basado en que el extranjero es beneficiario de una visa de inmigrante. El gobierno no debería oponerse a estas solicitudes, el juez debería otorgarlas o la juez, y finalmente, cuando ya se tiene la visa de inmigrante aprobada, se puede llegar a un acuerdo con el gobierno para que el caso sea desestimado de la Corte y se pueda continuar
con los otros dos pasos, que es la aplicación por el perdón, la solicitud del perdón y luego el trámite consular. Perfecto, doctor. Vamos a seguir con una pregunta que nos hacen desde YouTube. Yo lo solicité casi un año, el TPS, aún no me ha llegado. Doctor, ¿qué puedo hacer? Bueno, esta es el gran problema que existe con los paisanos con sus TPS. Nuevamente, el método que nosotros estamos usando es llamar a inmigración, poner una queja, lo que se llama un e-request, y en esa queja explicar que el caso está fuera del tiempo de procesamiento. Si en 30 días no te responden o la respuesta que tú recibiste en esos 30 días no es la acordada o no es la que tú querías oír, ¿verdad? Entonces vas a escalar ese reclamo a la oficina del Ombudsman, del Departamento de Seguridad Nacional. Y allí vas a volver a someter un reclamo. Generalmente estos reclamos con el Ombudsman tienen un tiempo de resolución de 30 días. Ellos te contactan vía email preguntándote más detalles del caso y luego ellos te van transmitiendo vía email la información que el gobierno les va dando y qué es lo que ellos esperan que el gobierno entonces se comprometa a hacer en el caso. Otro interrogante dice así: doctor, ¿existe la posibilidad de que mi empleador no acepte la extensión del permiso de trabajo? Si es así, ¿qué debo hacer? ¿A dónde puedo acudir? Buena pregunta, porque sí es verdad que este es un país de leyes, pero también hay mucha independencia en cuanto a el hecho de cuánto tiempo puedes estar contratado, si eres inamovible laboralmente, si te pueden despedir en cualquier momento. La solución a este tipo de casos es hablar con la persona de recursos humanos, llevar los comunicados de inmigración donde se explica que estos permisos se han extendido por 540 días desde la fecha de vencimiento, llevar la información de que la categoría por la cual usted obtuvo el permiso de trabajo es elegible para esta extensión y no deberían despedirlo por esta razón. Hay algunos estados, la mayoría de los estados aquí en el norte, donde se toma muy en serio este tipo de acción por parte de los empleadores y existen oficinas públicas que te pueden ayudar en resolver un asunto, una complicación cuando el empleador no quiere seguir empleándote, cuando ellos hacen o toman como excusa el hecho de que tu permiso de trabajo se va a vencer. Entonces, tú tienes estas herramientas, puedes contactar a lo que sería el departamento laboral del estado donde vives y expresarles lo que te está ocurriendo para que entonces ellos te puedan asesorar y darte una ayuda al respecto. Qué bueno que responde a esta pregunta, porque no todo lo que establece la ley se aplica, y en este caso es bueno compartirle a la comunidad qué es lo que puede hacer. Doctor, me casé en Estados Correcto. Unidos, pero ahora vivo en México. ¿Se puede tramitar el divorcio a distancia? Bueno, si vives en México, tienes que consultar con la legislación mexicana, con un abogado mexicano, para que te indique si eso es posible. Probablemente la mayoría de los sistemas judiciales establece que para que un divorcio tenga validez, ambas partes tienen que haber sido llevadas a proceso, tienen que haber sido citadas e informadas de que existe un proceso en su contra. Entonces vas a tener que consultar bajo las leyes mexicanas si esto es necesario y cómo se llevaría a cabo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si es un divorcio de mutuo acuerdo o peleado, la manera de satisfacer esto es citando o dándole los papeles de la demanda al cónyuge. Entonces el cónyuge ya sabe que existe un proceso en su contra y por lo tanto empiezan a correr una serie de lapsos para que él responda a esa demanda. Doctor, nos hacen una pregunta desde YouTube. Perdí la I-765. ¿Qué puedo hacer ahora para recuperarla? Perdió la I-765. Ujú. Bueno, la I-765 es la solicitud que se realiza o se llena para pedir una tarjeta de empleo. No sé si se refiere a que perdió el caso, perdió
no sabe si Dice, se ¿qué lo puedo hacer para recibieron. recuperar otra? Yo creo que perdió la planilla. Ok, si perdió la planilla, pues simplemente va al website de USCIS y ahí están esas planillas montadas, ¿no? Online. La puede bajar fácilmente y la vuelve a llenar. Ahora, si fue que mandó su caso y se le perdió y no sabe dónde está, no sabe si el correo lo entregó, vas a tener que llamar a inmigración y con tus datos personales pedir que te informen si llegó esa aplicación a tu nombre. Doctor, un televidente nos dice que no hizo la solicitud de la renovación del permiso de trabajo a tiempo, es decir, se le venció. ¿Aplica ahora para esta nueva medida o qué debe hacer? Lamentablemente, las reglas dicen que tienes que aplicar antes que se venza para poderte beneficiar de estos periodos de extensiones adicionales. Entonces, vas a aplicar y no vas a gozar de estos beneficios. ¿Qué significa eso? Bueno, que en estos casos, si tu empleador no recibe una tarjeta nueva, no recibe notificación de que tu permiso se ha extendido automáticamente, no calificas, obviamente, entonces vas a perder el empleo, lamentablemente. Doctor, pero cuando él aplique nuevamente, así sea a destiempo, ¿le llega la renovación por el tiempo que está estipulado anteriormente o con este nuevo beneficio de los 540 días? ¿O ya No, le va no a puede llegar por el aplicar de ninguna tiempo. manera? No, no, la persona siempre va a tener su derecho a solicitar una renovación siempre y cuando la categoría por la cual la solicita, él es elegible para esa categoría. Por ejemplo, una persona que está solicitando asilo tiene un número de años en el país, su caso no ha sido ventilado, no ha sido procesado, esa persona tiene derecho a pedir un permiso de trabajo. Que se le venció el permiso de trabajo y pasaron 3, 4 meses hasta que volvió a solicitar uno nuevo, una renovación, no importa porque lo que la ley dice es que tiene que demostrar que su caso de asilo todavía sigue en proceso. Lo que sí va a ser un problema es que esos meses donde él estuvo sin permiso de trabajo, pues no pudo trabajar. ¿Ok? Entonces ya ese es el problema que la persona va a tener. Legalmente no va a poder trabajar. ¿Pero le llega por 180 días o por 300, o por 540? Le va a llegar por 2 años. Si es una renovación por asilo, es un permiso de asilo por 2 años. Las extensiones de los 540 significa que tú introduces tu renovación y el gobierno se está demorando mucho en emitir una tarjeta nueva. Entonces, inicialmente ellos dieron unas extensiones automáticas de 180 días. O sea que si tu permiso se vencía hoy, entonces a partir del día de hoy tú tenías 180 días adicionales como renovación automática, ¿correcto? Ya entiendo. Ahora el gobierno está ofreciendo en vez de 180 días, 540 días. Y la Desde el persona no tiene que momento, hacer nada porque esto es de manera automática. esto es de manera automática, correcto. Doctor, ¿qué pasa con los ID? Cuando se nos vence el permiso de trabajo, usted sabe que aquí todo se desarrolla con el ID. ¿En qué estatus quedamos con eso? Bueno, con el ID también habría que ir a la oficina de motores y vehículos o la oficina del estado donde usted vive que tramite estas licencias o ID y con estos comunicados de inmigración donde indica que se extiende su permiso de trabajo automáticamente por 540 días, su prueba de su renovación, porque obviamente esto solamente surte efecto si usted está solicitando una renovación, ¿ok? Entonces, prueba de que usted está renovando su tarjeta, que la introdujo a tiempo y que su categoría está dentro de las categorías que se benefician de esta extensión automática y el de la persona que la tiene el Departamento de Motores y Vehículos debería procesar su nuevo ID por el tiempo adicional que le dan en la tarjeta, en estas leyes temporales que otorgó inmigración. Pero tú sabes que también existen problemas de entrenamiento en estas oficinas, muchos de estos funcionarios no saben, quizás vas a tener que hablar con un supervisor para que entonces puedan estudiar esos papeles, porque probablemente la persona que está en la ventana no va a entender de qué es lo que le está hablando.
Doctor, se nos fue el tiempo volando, pero nos queda una última Wow, sí. pregunta en este espacio que nos comparte un usuario de Instagram, Pedro Mendoza. Nos dice, doctor, ya yo fui a la entrevista de asilo hace más de un año. ¿Qué puedo hacer para agilizar la respuesta? ¿Usted qué me recomienda? Mira, lo que te recomiendo es que te comuniques inmediatamente con la oficina de asilo vía email, ¿ok? Es fácil conseguir la información de email de estas oficinas en el website de inmigración. Generalmente está colocada esta información. Tú vas a escribir un email, vas a identificar el email con tu número alien y le vas a poner urgente. Y luego en ese email le vas a explicar tal cual como nos lo dijiste ahorita. Este, soy fulano de tal, fecha de nacimiento tal, mi número de extranjero es tal y tal y tal. Mi caso de asilo está siendo procesado por esta oficina. Yo tuve una entrevista con un oficial de asilo en mayo 4 del 2021 y esta es la fecha que todavía no me han dado una respuesta. Quiero saber por qué hay una demora, qué es lo que está ocurriendo, si es que necesitan más documentos, por favor déjenmelo saber, pero necesito que me comuniquen por qué hay tanto retraso en esto. Y si hay esa cantidad, ese retraso y no te responde, pues sería bueno entonces que contactes al Ombudsman del Departamento de Seguridad Nacional para ver si por esa vía puedes lograr una agilizada de tu caso. El señor director me permitió una pregunta más. Nos comunican Ajá. por Instagram. Entré por el aeropuerto, doctor, y me anularon la visa de turista. Solicité asilo y me lo dieron. Mi hija es ciudadana americana. ¿Ella puede pedirme? Si le otorgaban el asilo y su hija es ciudadana americana, puede pedirlo también a usted como residente, como para convertirse en residente, pero también si usted acumula un año de vivir en Estados Unidos como asilado o asilada, puede también solicitar su residencia permanente de manera independiente, sin necesitar de su hija. Doctor, ya para finalizar, si quiere me responde en monosílabos, pero me daría tranquilidad a mí si estoy en este Ajá. proceso. Esta extensión de los permisos de trabajo que es temporal, en caso de que el Estado establezca de que se han agilizado los casos, ¿lo pueden extender a futuro? Si pueden extender las extensiones, o sea, que vuelva a haber otra extensión. Correcto. Bueno, estas son medidas que toma de emergencia, que toma el gobierno. Puede ocurrir, claro que sí. Puede ser que a lo mejor no hayan podido resolver el problema en el periodo de tiempo que ellos establecieron y entonces se vea en la necesidad de seguir extendiendo este beneficio. Gracias, doctor. Me quedo tranquila entonces. Será hasta la próxima Ajá. semana. Que pase feliz semana y estamos en contacto. Gracias por responder a las preguntas de todos nuestros televidentes. A la orden, Marjorie. Feliz fin de semana para todos por allá en Miami. Disfruten y nos vemos el próximo miércoles, como siempre.